Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga, audiencia amada. Una vez más les saluda su amigo Carlos Sánchez y quiero compartir la palabra de Dios como siempre porque es importante hacerla, es muy importante. La necesidad es grande, muy grande. He conversado con muchas personas y están pasando momentos muy críticos, ¿no? De salud, de necesidad laboral y todo. Pero qué diferente sería que si todos buscáramos del Señor, de esa palabra. Jesús es la palabra, es el verbo, así está en Juan, ¿no? El Dios mismo dio la palabra escrita en tablas a Moisés. Eso está en Éxodo. Vámonos a Éxodo, por favor. Éxodo, Dios les bendiga otra vez, una vez más, audiencia amada. Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Va en orden. Génesis, Éxodo 31, 18. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, ¿no? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, o sea, cuando tuvo esa conversación, Jehová, Dios, con Moisés, dice, en el monte. Recuerda que Moisés subió al monte de Sinaí y ahí estuvo 40 días ayunando, ¿no? Ahí tuvo una conversación, una tertulia con el Señor. ¿Usted ha tenido una tertulia con el Señor? Mire que yo no sé, esa es mi experiencia personal. Yo cuando estoy orando, puedo estar orando 15, media hora, una hora antes de dormir. No les voy a decir, no sé exactamente cuánto tiempo me tome, pero luego quedo dormido. Pero creo que dormido sigo orando, porque después cuando me despierto, hoy me desperté a las 4 de la mañana, 4:15 para ser exacto, ya tenía una palabra del Señor. No, yo ya tenía en mi mente una palabra, wow. Entonces la palabra, no, Jesús es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Entonces, Dios mismo le dice a Moisés, ¿no? Coge esas piedras que están escritas con el dedo de Dios. Está en el versículo 18 del capítulo 1. O sea, el mismo Dios escribió, ¿no?, los mandamientos. Ahí estaban las instrucciones, los 10 mandamientos. ¿Quién no ha visto esa figurita ahí cuando busquen los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés? Ahí está la piedra. En piedra. Fueron escritas en piedra. De ahí después iba evolucionando y modernizándose la palabra de Dios, ¿no? Porque después ya fue escrita en papiro, en rollo, ¿no? Ya tenemos el papel ahora, y ahora la tenemos en la tablet, en el celular, en el Google. Usted googlea y ahí sale la Biblia. O sea, no hay pretexto de que no pueda usted, no tiene cómo leer la palabra. Ya usted, si no quiere, no quiere. Pero la palabra, Jesús es la palabra viva y eficaz, es la misma, es el mismo ser, el mismo contenido, o sea, es lo espeso de todo. Él es la vida, ¿no, verdad? Y Él nos ha hablado por medio de profetas, ¿no? De muchos profetas nos ha hablado de su palabra, porque es importante. Mira, tan importante que Jesús dice dice ahí la palabra, que Él iba creciendo, Él crecía en sabiduría. Vámonos a Lucas, los evangelios, Lucas 2. Usted tiene que leer la palabra, busque la palabra, su vida va a cambiar, yo se lo digo por experiencia, la vida cambia para bien, ¿no? Cambia para bien. La vida, la palabra del Señor debe estar en nuestra vida. No somos perfectos, yo le he dicho, yo soy creo que el campeón de los imperfectos, pero la palabra yo la tengo ahí, yo la sigo hasta el último, ¿no? Hasta el último, hermano. Así muera, como Sansón. La vida de Sansón. Bien, Lucas capítulo 2, versículo 52, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios. Entonces, ¿cómo él? Y le iba creciendo, obviamente, era un niño, iba creciendo, ¿no? Se iba haciendo ya formando hombre, y crecía en sabiduría. ¿Y cómo uno crece en sabiduría? Leyendo la palabra. Usted como ingeniero, doctor,
estudiando, leyendo, ¿no? Las herramientas para llegar a ser ingeniero, doctor, abogado, tantos libros. Usted crece en sabiduría, pero qué diferente sería que usted vaya creciendo en sabiduría espiritual, que es el orden que debemos ser: espíritu, alma y cuerpo, carne, al final la carne, ¿no? Ese es el orden. En todo caso, la palabra es viva y eficaz. Dice que, o no es que dice, sino que los 4 evangelios, ¿no? Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la vida de Jesús. Él relata la vida de Jesús. O sea, su vida, él mismo la escribió. O sea, dando testimonio de él mismo, él la escribió, ya dio para que los otros la vean y la puedan escribir. O sea, él era la escritura viva. ¿Sí me hago entender? Porque si usted lee, ¿no? Usted lee Mateo, Juan, ¿no? Ahí comienza. ¿En Mateo qué comienza? Su genealogía, o sea, de cómo salió el libro, la línea de la generación en generación, ¿no? Usted lee y ahí está la palabra del Señor, que es importante, dice, genealogía de Jesucristo, y ahí comienzan, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, todo hasta que llegó a José, padre, ¿no? Del Señor Jesús. Es muy importante. Está escrito, o sea, su vida fue la palabra mismo de él mismo. Y creo que me entienda que debemos crecer en espíritu estudiando, leyendo la palabra. Es muy importante, ¿no? Hemos escuchado, o los que han leído el libro de Hebreos, ¿qué dicen en Hebreos capítulo 1? Vámonos a Hebreos capítulo 1, rapidito. Y con esta creo que ya termino, según lo que diga el Señor, ¿no? Hebreos capítulo 1. Perfecto. ¿Qué dice? En tiempos antiguos, Dios nos habló a nuestros antepasados, a los que ya dejaron de existir, muchas veces y de muchas maneras, ¿no? ¿Por medio de quién? De los profetas. ¿Cuáles fueron esos profetas? Si usted habla como yo de Dios, usted es un profeta. Pero un profeta no es esos que adivinadores y que dicen lo que va a suceder y no sucede nada. No, esos profetas son falsos. De hecho, dice la palabra que esos profetas deberían morir apiedrados. Así que si usted escucha por ahí un profeta, bueno, no hay que, eso era en la antigüedad, pero las profecías están aquí. Aquí está todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder. Y ya lo que está sucediendo, estos tiempos que estamos viviendo muy difíciles, está escrito. Entonces la profecía, el mayor profeta, está aquí, ¿no? Pero en tiempos antiguos, ¿quién nos hablaba? Estuvo Moisés, Noé, Isaac, Jeremías, ¿no? Daniel, el mismo David. Son profetas que decían lo que estaba por suceder o sucediendo en ese entonces. Vamos a leer, dice, lo tengo en una versión aquí en la computadora, en otra versión, Dios habla hoy. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas. Dios habló en todo tiempo, está hablando ahorita, presente ahorita, Carlos Sánchez le está diciendo lo que tiene que hacer. Crecer en el Espíritu, buscando de su palabra, a Jesús, que es el verbo, Ahora, en estos tiempos, dice, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es todo, Él es todo, Él es el Rey de Reyes, a Él sea toda la gloria y la honra, ¿no? Y la majestad sea para Él, ¿no? Él es el verbo, Ahí hay una traducida en el griego, verbo significa palabra, logos, verbo, palabra, logos. Él es el logos, Él es la palabra. Busque esa palabra todos los días, búsquela y su vida va a transformarse, ¿no? Poco a poco. Hay unos que se transforman así, chévere,
los felicito. Pero hay unos que van poco a poco, es un proceso largo, doloroso, pero que va a tener frutos, No, hay árboles que dan rápido frutos, ¿sí o no? Hay unos que demoran 10, 15 años, pero dan frutos. Y su recompensa es la vida eterna, porque Él es la vida, Él es el pan, Él es la luz, Él es todo. Así debe ser en su vida Jesús, la palabra viviente, en su vida, en mi vida. ¿Sí? Así que, audiencia amada, yo les bendigo grandemente. Lea la palabra, lea. ¿Quiere saber más de Él? Lea los evangelios. Ahí está toda su vida. Se perdió una vez. María estuvo como loquita buscando, José y María como loquitos buscando a Jesús. Pero Jesús, ¿dónde estaba? En el templo. Ahí se quedó. Por 3 días estuvo perdido. O sea, según los padres estaba perdido, pero Él estaba en el templo. Qué bonito que nuestros hijos le enseñemos la palabra de Dios para que ellos en el futuro, no muy lejano, sean buenos profesionales, sean, ¿por qué no? Que de ahí salga un buen político. ¿Por qué no dudar? ¿Por qué dudar que de ahí salga un buen doctor, un buen cirujano, un buen escritor, un buen pintor? Esa es la idea. Que la población se llene de buenos profesionales, de buenos seres humanos. No es para la iglesia, óigame bien, es para la sociedad, para el mundo. No es que pensamos, que sea para que se haga curita, para que se haga pastor. No, nada de eso. Para que sean buenos profesionales, buenos seres humanos, que aporten a la sociedad, a la humanidad. Ese es el mensaje, esa es la intención, audiencia amada. Así que yo te bendigo grandemente, ¿verdad? Grandemente recibe esa bendición en el nombre de Jesús. Amén.